Son las 11:11, bueno, listo, empezamos. Perfecto. Bueno, ahora sí, hola a todos. Hola. Feliz día. Por si acaso. Y bueno, como decía recién, como habrán visto, todo es muy fluido, porque la intención no era venir a dar charlas, como habrá sido en el 2012, en el Camino de la Gran Mujer, que había que explicar y demás, porque todos teníamos que hacer una tarea juntos, una tarea energética juntos, sino que en este viaje, ¿no se escucha ahí? Ahí, ahora, acérquense. Bueno, que la intención no es hacer una tarea energética como se hizo en el 2012 en cada una de las ciudades, sino que estamos yendo a otros puntos que tienen que ver con centros naturales o centros neurálgicos de cada una de las regiones de Argentina para buscar información, ¿sí? Esa es la prioridad. Entonces la intención fue poner algunas charlas para informar o explicar un poco qué es lo que estaba haciendo, en qué sentido, hacia dónde, por qué, etcétera, ¿no? Así que por eso mismo tampoco programamos mucha publicidad de hacer un encuentro, de organizar un encuentro ni nada, sino que era, bueno, yo voy, si nos encontramos, nos encontramos, ¿sí? Pero bueno, tendría que haber pensado un poco más acá. Entonces, bueno, este camino que ya solamente quedan 6 lugares, 6 puntos, 5 provincias y capital, hoy ya terminamos con capital, es un viaje que empezó en realidad hace 7 años y que fue el que inició todos los caminos y los senderos que hemos ido realizando, que muchos de ellos han parecido desconectados el uno del otro, pero que en realidad todos tenían dentro de mi cabeza una secuencia de cosas incompletas de hace miles de años que no habían sido terminadas, ¿no? Entonces, la intención de hace 7 años, en que empecé a explicar esta filosofía del Ater Tumpti, se dijo que teníamos que empezar a recordar por qué estábamos recordando esa información y que no era solamente para saber cosas, sino para poder plasmar cosas. Ater Tumpti, para el que no se acuerda, no es el nombre de un taller, ¿sí?, sino que era el nombre con el que se le conocía al río Nilo hace 12.000 años. Se le llamaba así porque era cielo en la tierra, ¿sí?, y era la forma en que los antiguos tenían para explicar nuestra razón de existir aquí en la materia. Entonces la filosofía del Ater Tumpti había sido propagada por sacerdotes que se hacían llamar aquellos que hablan al mundo, que en aquella lengua se dice Ar Sayan, ¿sí? Por eso a la fundación le pusimos Ar Sayan. Por eso el grupo de personas que enseñaba el Ater Tumpti a los Basik, que eran los que caminaban el mundo, ¿sí?, para llevar esa conciencia a la red planetaria. Toda esta conciencia, esto que estamos hablando y estamos trabajando, era una conciencia que implicaba que cada uno de los seres del universo teníamos que hacernos responsables de nuestra parte y empezar a trabajar en relación a eso coherentemente. Por eso hace más de 15.000 a 20.000 años se iniciaron las civilizaciones que tenían como propósito trabajar en el aquí y ahora, colaborando desde los 3 planos de existencia: el plano mental, el plano emocional y el plano físico. Cuando se encontraba la coherencia entre los 3 planos, entonces se podía manifestar una realidad nueva, hacer alquimia, que se decía. Esa alquimia era transformar una realidad densa en una realidad sutil, no porque quisiéramos ser sutiles, sino porque nos ayudaba a hacer el cambio vibracional para hacer el siguiente salto al siguiente ciclo. Una de las cosas que se explicaba en la antigüedad es que no había malo o bueno, no había arriba abajo, sino que simplemente había diferentes perspectivas de una misma realidad y que había que permitir que esas perspectivas siempre circulasen y no se estancasen. Esa era la idea, ¿no? Que haya siempre constante vibración. Entonces, vibración y ritmo son 2 de las leyes
que los atlantes en la antigüedad se basaban fundamentalmente para explicar toda existencia y toda intención de transformación en la realidad. Todo vibra y todo tiene ciclos y ritmos. Entonces, se sabía muy bien que inevitablemente íbamos a pasar por estadios positivos y estadios negativos. La intención era no estancarse ni en uno ni en otro, no quedarnos solamente en el positivo. ¿Qué sucedió? Que hace 15.000 años la civilización atlante, una de las mejores civilizaciones que tuvimos, perdón por los lemurianos, mentira, fueron buenos también, perdón, desciendo de los atlantes, entonces tengo que honrar mi genética, entonces hay que integrar. Entonces, esa gran civilización que lo que trabajó fue plasmar el cielo en la tierra, su intención fue descubrirse como quienes realmente éramos como humanidad. Y como humanidad, en ese momento se decía, éramos la red neuronal del planeta. Éramos el pensamiento consciente, vivo, de este mundo. Y como pensamiento consciente debíamos conectarnos a esa red para que todos los pensamientos estuvieran conectados y unidos. ¿Qué sucede? Que hay dos formas de unirse. Una por resonancia y la otra por control, obviamente. ¿Qué sucedió? Muchos empezaron a hacer por resonancia. Todos los sacerdotes que construyeron los templos, las pirámides, eran cajas de resonancia para la comunicación en todas las dimensiones posibles. En tanto, los políticos, como siempre, ¿sí?, trataron de hacerlo a través del control. Básicamente porque tenían una razón el control. Y era que era tan difícil mantener a todos conectados en una misma sintonía, que era más fácil decirles, observen todos este símbolo y síganlo, ¿sí? Entonces, en el inconsciente colectivo se creaba una idea sujeta a la cultura en la que se decía, de esta manera todos, aunque no entiendan, van a seguir el plan, ¿sí? Esto lo que hizo fue, sin querer y algunos queriendo, controlar la red planetaria, la red de conciencia. Fíjense que llevamos 15.000 años más o menos de esto, y hace unos 10.000 años que empezamos cada uno a seguir su propio símbolo, porque cada uno interpretó una cosa del símbolo. Uno interpretó que era un punto, el otro un círculo, el otro una esfera, era lo mismo, pero todos interpretaron algo diferente. Entonces empezaron a pelearse por eso y a separarse. Cuando la única verdad se separa y cada uno de sus aspectos considera que es el único real, entonces se fractaliza, se distorsiona la realidad y por lo tanto nos estancamos en un tiempo y un espacio. Se diría que para poder visualizarlo, si la red planetaria está en todo el globo terrestre, nosotros tenemos 24 cruces que se cruzan en el tiempo, que se llaman meridianos, y luego tenemos todos los paralelos, ¿sí?, de sur a norte, de norte a sur, que marcan los espacios, ¿sí? Según la civilización, cada uno se estancó en su idea del tiempo y en su idea del espacio, lo cual hizo que la Tierra empezase a pensar diferente según el territorio donde se estaba. Podríamos decir que el Atlántida fue el primero en querer hacer un orden mundial, el primer orden mundial, ¿sí?, para mantener un único pensamiento en la Tierra. ¿El problema cuál es? Que como somos seres que tenemos diferentes perspectivas, es imposible tener un único pensamiento y por lo tanto ser un único ser. Por lo tanto, comunismo descartado, ¿sí? Entonces, pero dijeron, aquel que sea mejor, que domina a todos los otros. Capitalismo descartado también, ¿sí? Entonces no funcionó. La cuestión fue que este sistema que fueron creando era tan difícil de llevar a cabo porque la gente que vivía en el norte de Laponia veía 6 constelaciones arriba que nunca fueron vistas por los que vivían en Antártida, en Patagonia, ¿sí?, que veían otras 6 constelaciones. Y nada que ver con lo que veíamos todos los que estábamos al Ecuador, que habían otras 12 constelaciones. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de las 12 constelaciones que están a nuestro alrededor, ¿sí?, que son las 12 perspectivas de nuestra realidad, pero hay otras 12 más, que son las del norte y las del sur. Cada una de ellas, de estas familias de Atlántida, observaba un punto diferente y por lo tanto tenían una cosmovisión global de absolutamente todo. Cuando una de ellas dijo, la mía
es la mejor porque incorpora todas las otras, entonces todas las otras empezaron a fracasar, empezaron a entrar en conflicto y se desvalorizaron y por lo tanto se separaron independencias y muchos otros conflictos que nos llevaron hoy a la división cultural, religiosa, científica que vamos teniendo, política, territorial, que fuimos teniendo a lo largo de toda la historia de la humanidad en los últimos 12.000 años aproximadamente. En esa percepción de la historia, cada uno de nosotros quedó crucificado en un tiempo y un espacio. Ahora, paréntesis, ¿es bueno, es malo? Ninguna de las dos. Es una experiencia. ¿Por qué? Porque si nunca nos hubiéramos estancado en un tiempo y un espacio, no habríamos experimentado a fondo lo que significa estar estancado en un tiempo y un espacio. Ahora ya tenemos la experiencia de haber estado, por ejemplo, 2000 años pegándonos así, ¿sí? Y yendo a fondo con esto, ¿no? Entonces más o menos tenemos claro lo que es estar crucificados en el tiempo y el espacio, ¿sí? Antes, esto lo vengo explicando en otros lugares, antes la crucifixión significaba ser coherente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿sí? Los tres cuerpos en equilibrio. Pero posteriormente se convirtió en un martirio, ¿sí? De estar estancado en un tiempo y un espacio. A esto se le llamó Matrix también, ¿sí? En nuestros tiempos. La Matrix es aquello de lo que hay que escaparse. No. Porque si nos escapamos de la Matrix dejamos de existir, básicamente. No tiene ningún sentido salirse de la Matrix. Lo que pasa es que nosotros, al haber estado 12.000 años dominados por la Matrix en lugar de ser la Matrix, sentimos que somos esclavos de la Matrix. Esto lo he explicado algunas veces con la imagen de la araña, ¿sí? Todos éramos tejedores de redes, todos éramos arañas. En el momento que nos olvidamos de ser arañas, nos convertimos en moscas, ¿sí? Y quedamos atrapados en la propia red que tejimos. Entonces, ¿es culpa de alguien? No, fuimos nosotros que nos olvidamos quiénes éramos. Entonces, el gran conflicto que tenemos histórico es haber olvidado quiénes somos y por qué estamos aquí. Básicamente eso. Entonces, dentro de esto, se crearon las polaridades. Quién es bueno, quién es malo, la lucha del bien contra el mal, de los oscuros contra los de luz. Y se fue diversificando tanto que hoy llegamos a la mayor esquizofrenia histórica de la historia, en que ninguno nos ponemos de acuerdo ni en casa, ¿sí? Entonces, esto, para la luz, para el sistema lumínico, es como un wow, qué lejos estoy de mí mismo, y para la oscuridad es wow, qué increíble lo que creé, ¿sí? Porque la oscuridad es la que trabaja en la distorsión. Sin distorsión de la oscuridad no podríamos haber disfrutado de esta maravilla que es el planeta Tierra. No sé cómo lo verán ustedes, pero desde afuera se ve genial esto, ¿eh? Está claro por si acaso. Entonces, la imagen que tenemos de lo que es nuestro mundo está crucificada en una idea de un tiempo y un espacio. Entonces, hace 7 años, cuando empecé a hablar sobre el plan, sobre cómo había surgido la idea de crear la especie humana desde la visión atlante, etcétera, etcétera, ¿sí? Que es solo una visión, no es la real, sino que es solo una realidad dentro de la verdad, ¿sí? Después hay un montón más. Para poder hacer esto, se decía que era necesario entenderlo en la mente, luego pasarlo al corazón y luego llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces, nosotros pasamos por un periodo de quiero preguntar y entenderlo todo, y cuando empiezo a encontrar todas las respuestas a todo lo que pregunté, me doy cuenta de que todo da exactamente igual, ¿sí? Porque cuanto más llego a entender con la mente la realidad, más me doy cuenta de que nada existe, y de que todo es ilusión, de que no es verdad, de que todo lo que creía era distorsión, y que incluso lo que estoy diciendo yo es una proyección de ustedes que necesitan para hacer algo. No existen. Una vez me dijo, yo tampoco, una vez un guía, hace unos meses, un guía me dijo, solo cumplirás realmente tu propósito el día que sepas que no eres nadie, no vales nada, nunca exististe, ¿sí? No hay tiempo, no hay espacio, no hay misión, no hay propósito, y te atrevas a saltar al abismo sabiendo que nunca existió absolutamente nada de lo que creíste haber hecho.
Me mató. Por eso estuve un mes en cama. Después de esto, ¿sí? ¿Qué hago con mis títulos? ¿Qué hacemos con los títulos? Con el Dharma, ¿qué hacemos? Entonces, lo interesante es que cuando uno llega a ese punto, se da cuenta que es el propio creador. Entonces, si no hay nada, solo queda crear, ¿sí? Por lo tanto, podemos modificar toda nuestra realidad. Ahora, en la antigüedad esto se sabía, se tenía en cuenta, se conocía, pero, como decía, la sensación de diversificación hace que el ser se desespere, porque no puede controlar la circunstancia, la situación. Y tenemos que recordar que el contexto era muy diferente antes. No podemos pensar en ser una civilización como antes, porque la civilización atlante se dio en la era de Virgo, ¿sí? Durante la era de Virgo, como conocerán los virginianos, ¿sí? Todo ordenadito, cada cosa en su lugar, no me toques esto, ¿sí? Todo está perfectamente diagramado, no me toquen nada. ¿Qué pasó? Empezó la era de Leo. Entonces dijo, todo me da igual, lo mío es más importante. Obvio, ¿no? ¿Eh? Entonces, obviamente, como 2400 años de la era de Leo afectaron un poquito, ¿no? En que cada civilización dijo, yo soy el importante. O sea, yo voy a guiar a todos en la humanidad. Yo voy a ta. Y después, la era de Cáncer. Todos llorando, todos mal, porque no sabemos qué hacer. Queremos proteger a la familia, entonces todos se metieron en las cuevas de nuevo. Perdón, por los de Cáncer. Diluvio universal. Claro. Entonces, durante la era de Cáncer, se devastó la red planetaria porque cada uno se fue para su casa a cuidar a su mamá, ¿sí? Entonces, chau conexión. Ahora, y después peor, porque Géminis... ¿Cómo se nota eso de Leo? Todo lo que viene después. No. Entonces el trabajo que había que realizar en ese momento ya no se pudo realizar. Entonces estuvimos estancados en una idea. Por eso, cuando se dijo, el momento en que empecemos de nuevo, que vuelva otra vez la conectividad, ¿sí? Interconectividad del planeta. Ahora tiro maíz acá. Y nos vamos a reír todos. Un brownie, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que se empieza a esperar la nueva conectividad. Hace 12.000 años se nos dijo, todos los que estábamos ahí terminando la era de Leo y empezando la era de Acuario, que sabíamos que nos íbamos a la cueva inevitablemente, dijimos, ¿en qué momento va a haber otra vez conexión? Entonces se dijo, dentro de 10.000 a 11.000 años, cuando empiece la era de Acuario, ¿no? Que es la opuesta a la era de Leo, y por lo tanto comienza otra vez la conectividad, ¿sí? Obviamente que en la era de Acuario no es nada que ver a la de Leo, pero hay conexión, ¿sí? Conexión de innovación, de tecnología, de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cada uno en su casa, tranquilito, sin que nadie le diga qué hacer, ¿no? Entonces, obviamente que va a ser una era de redes durante los próximos 2.200 a 2.400 años, ¿sí? Inevitablemente vamos hacia una civilización basada en la inteligencia artificial, basada en la tecnología, en el desarrollo constante, innovación constante, y en una readaptación constante de la realidad. O sea que todos aquellos que venimos con la idea de que el futuro es el paraíso, ¿sí? Es solo una idea de los 2.400 años de Piscis, en que, como los conocerán los piscianos, esperan lo mejor del mundo, ¿sí? Y que seamos todos felices, ¿sí? En un mundo idílico que llamamos paraíso. Pero cuando llegamos a Acuario, Acuario nos dice, no existe eso. Hay que hacer cosas, hay que conectarse, hay que llevarse bien, hay que reírse para vivir el paraíso acá, ¿no? Entonces, inevitablemente, los próximos 2.000 años nos tenemos que adaptar constantemente a las realidades. Ahora, para hacer esto, tenemos que readaptar nuestras líneas de tiempo y espacio. No solo porque la humanidad está estancada, sino porque nosotros somos una partícula flotando en el universo, pero que afecta a todo el universo.
Y hay muchísimas especies y razas que dependen de nuestro proceso evolutivo. No solamente nosotros en la Tierra, sino que al menos 24 planetas más están esperando que nosotros hagamos el paso hacia un nuevo tiempo, un nuevo espacio. Esto básicamente es porque hace miles y millones de años muchas especies depositaron en nuestro mundo la esperanza de su trascendencia. ¿Por qué? Porque cada especie que ha existido en el universo ha encontrado una forma de llegar a la divinidad y la totalidad, pero era una forma. Entonces, cuando llegaron al máximo de su proceso evolutivo, se dieron cuenta de que la única forma de llegar a la verdad única es uniendo todas las razones existentes. Y claramente, ahí es cuando un pleyadiano llegó al límite de la iluminación, se dio vuelta y dijo, tengo que unirme con el gris. ¿Sí? Y un pleyadiano comiendo con un gris es un poco complicado. Y después tenemos a un arturiano que tiene que cenar con un draconiano, ¿no? Y hacer una cita y ponerse de acuerdo. Entonces, claramente era muy difícil poner especies que habían logrado un proceso evolutivo muy alto, ya habiendo evolucionado bastante. Entonces dijeron, empecemos de nuevo. ¿Y de qué forma empezamos de nuevo? La única forma es, observando todas las probabilidades en el origen del universo, que llamamos futuro, y creando realidades en el presente que se proyecten en el pasado, para que el pasado resuelva físicamente las soluciones del futuro que no logramos entender. ¿Sabés qué me parecía? Pueden ir a casa. ¿Cómo? ¿Cómo era? Básicamente nosotros estamos viviendo en el pasado, ¿sí? Esto no es el presente, ¿sí? No sé si lo notaron. Bueno, creemos que estamos en el presente, ¿sí? Pero en realidad estamos viviendo en el pasado, básicamente porque todo lo que hacemos son actitudes de nuestros ancestros. Por eso ahora que estamos volviéndonos conscientes, lo primero que hacemos es ir a hacer biodecodificación, el árbol genealógico, sanar los padres, los abuelos. Y uno dice, ¿por qué si estoy en el presente? Porque todos ellos viven en mí y están aquí y ahora. Entonces todas mis actitudes son del pasado, ninguna del presente, básicamente. Todo lo que hacemos es pasado vivo, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Vamos a retroceder en el tiempo al futuro. En el origen, cuando todo surge, lo primero que existe es la intención de todo lo que va a hacer. Vamos hasta ahí, ¿no? Por lo tanto, lo primero que existe no es el pasado, porque ¿cómo va a existir lo que fue si todavía no fue? ¿Se entiende? Entonces, en el origen solo existen las probabilidades de todo lo que va a ser. Entonces, en el origen del universo, el ser toma conciencia de sí mismo y proyecta todas las billones y billones de probabilidades y posibilidades que tiene de sí mismo. Entonces, su ser elige ciertos caminos y sectores que los llama presente, en los cuales decide vivenciar esas probabilidades y crear herramientas que le ayuden a encontrar los caminos de retorno a sí mismo. ¿Sí? Y esos caminos de retorno se llaman patrones. Esos patrones hacen rígida la estructura del tiempo-espacio, creando densidad, distorsionando la realidad y creando lo que llamamos pasados. Por lo tanto, el pasado es lo último que existe en el universo. Solo que como nosotros ya estamos en el pasado, decimos vamos hacia el futuro, porque estamos volviendo al origen. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Por qué existe la necesidad? No, no es una necesidad, es un flujo. Es un flujo natural, en que todo hace así. Es inevitable. El toroide. Volver al origen es simplemente seguir la vuelta, ¿no? Es moverse en el ritmo y en el flujo de las cosas. No es que alguien dice, quiero volver, quiero volver, quiero volver. Eso es de nosotros, que es muy humano, que tenemos esto de querer volver a casa, porque ahí me sentí protegido durante los primeros 7 años de mi vida. Pero no es cosa del universo eso. Eso es humano, totalmente. Cuando vamos a otro planeta ni existe ese trauma. O sea que el trauma de quiero volver al origen da totalmente igual. No hay psicólogo en planeta de eso. Entonces, porque cuando uno alcanza un grado evolutivo en el que se da cuenta de lo que realmente significa el origen, no tiene por qué ir al origen porque ya está constantemente ahí. Recuerden, no son nada. Están vacíos. Entonces, el concepto de volver
al origen, es en realidad recordar quién soy. No es volver a algún lugar. Eso es humano. O sea que somos todos. Somos todo y somos nada. Exacto. El todo es la proyección del vacío pleno, que ese vacío pleno es tan pleno que parece todo, pero a la vez es el vacío que te permite encontrar la totalidad. Porque en el vacío solamente uno puede percibir todos los aspectos en un mismo instante. Solo en el vacío. En el todo hay opciones. Sí, obvio, para apreciar la luz hay que estar en la oscuridad. Exacto. Por eso nuestros ojos observan por la pupila, que es un agujero negro. ¿Sí? Entonces, lo otro es todo distracción. El iris es todo lo bonito del universo. ¡Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Eso es maya. Exacto. Entonces, ¿cuál es la intención aquí? Que para poder encontrarnos con esa verdad y pasar al otro plano de todos los otros seres que están evolucionando, como decía, todos esos otros seres están esperando que todos sus aspectos se unifiquen, ¿sí? Recuerdan la historia de todos esos seres que evolucionaron y dijeron, vamos a buscar cómo unirnos todos juntos en un lugar. Entonces empezaron a crear diferentes planetas que son planetas de reserva, planetas donde nosotros mismos en el futuro diseñamos un pasado para poder vivir en el presente las opciones del futuro. Otra vez. ¿Sí? Es decir, que nosotros mismos creamos a los extraterrestres para que nos crearan a nosotros, básicamente. Si nos dejamos miguitas y estamos siguiendo exactamente, sí. Muchos Por eso tenemos ADN, una mezcla. tenemos una mezcla, sí. Por eso a veces nos levantamos con la cara de reptiliano y a veces con la cara de un pleiadiano. Porque somos, dependiendo del día y el café. Sí. Entonces, somos una mezcla de todo. Y tenemos información de todos en nuestro interior. ¿La intención cuál es? Este es un planeta escuela, no es un planeta de iluminación, es un planeta escuela y un planeta de asimilación e integración de todos los aspectos. De ahí la importancia del yo soy. De la importancia del yo soy para recordar que todo eso yo soy. No soy uno u otro, Exacto. sino que todo eso. Entonces, el gran trabajo ¿cuál es? Que todos ellos diseñaron nosotros, a través de ellos, diseñamos un sistema para poder vivir todos los aspectos en un mismo punto y un mismo lugar. ¿Cuál es el tema? Que cuando empezamos a recordar quiénes éramos, uno dijo, este es el mejor camino. Y otro dijo, no, a mí me guía Orión, y Orión es el mejor camino. No, a mí Pléyades, a mí... Entonces cuando empezamos a recordar de dónde venimos, empezamos a separarnos de quiénes somos. ¿Sí? Por eso ellos nos comunican cosas, pero no están en contacto directo con nosotros. Porque la intención de muchos de ellos es que nosotros descubramos cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que más allá de que en el universo no hay tiempo-espacio, es todo relativo, en la tercera dimensión el tiempo-espacio sí existe, a pesar de que es un producto mental, pero nosotros lo estructuramos tanto y nos dividimos tanto que nos afecta realmente, ¿no? Entonces, cuando se habla de ciclos y ritmos, y hay que empezar a cambiar esos ritmos, cuando nosotros estamos... el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos elevando la frecuencia, ¿sí? Inevitablemente, cuando llegamos al máximo tope de esa iluminación, se nos dice, ahora hay que descender para saber si encontramos realmente la iluminación o solo un aspecto de ella, ¿sí? Entonces volvemos a descender y otra vez, ¿sí? Y es constantemente así. Entonces en el universo no hay final, sino que hay solo la búsqueda de la armonía constante, ¿sí? En esa búsqueda de la armonía, al habernos estancado tanto nosotros como humanos, los ritmos de las dimensiones sutiles y las dimensiones densas está acelerando por ritmos astrológicos y nosotros seguimos papando moscas, ¿sí? Seguimos dando vueltas en un zigzag, ¿sí? de vibración que no nos permite evolucionar. Estamos evolucionando, sí, obviamente, tenemos muchas opciones. Antes nos estarían matando ahora mismo en público, básicamente hace unos 400 años, ¿eh? Entonces, obviamente que hemos evolucionado muchísimo, pero hay un aspecto, por más que desde acá evolucionamos, ¿saben de dónde no? De acá y de acá. Porque seguimos sintiendo como en la época de las cavernas, ¿sí? Tenemos los mismos miedos y los mismos dolores, las mismas razones que nos motivan a seguir vivos, ¿sí? Y
estamos basados en la biología, entonces el intestino sigue dictando nuestra vida. Porque más allá de que yo me ponga a meditar y digo, todo es producto de la imaginación, después se escucha el intestino que hace... y dice, todo bien ahí arriba, pero acá abajo me estoy muriendo de hambre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es entrar en la coherencia entre los tres cuerpos. Porque nosotros, desde el punto de vista pisciano de la espiritualidad de los últimos 2000 años, hemos buscado llegar al cielo cuando el cielo está acá, ¿sí? Entonces, al no escuchar el intestino, hemos roto esa comunicación con el corazón entre el cuerpo y el espíritu. Por lo tanto, ahora hay que hacer ese trabajo de tejer desde la emoción. Y retejer la emoción, en latín se dice recordis, volver al corazón, recordar. Y recordar no es solamente ir al pasado a buscar memorias, sino que significa volver a tejer futuro, presente y pasado para que estén en armonía. Entonces, como decía, para tejer ese futuro, presente y pasado, hay que salirse de la visión, ¿sí? Esta visión que es crucifixión del tiempo y el espacio, en base al miedo y al dolor, ¿sí? Entonces, para salir de esto, tenemos que trazar lo que se llama tangente del ser, ¿sí? Es decir, crear, en lugar de un cuadrado, un hexágono. Cuando creamos el hexágono con la tangente del ser en mente, emoción y físico, estamos dándole al tiempo y espacio una opción diferente de movilizarse, como hacer las manecillas de un reloj, ¿sí? Y moverse al ser, y de ese ser crea otro ser y otro ser, unas 6 cruces que conforman las 12 constelaciones del espacio y las 12 constelaciones del tiempo, las 6 del norte, las 6 del sur y las 12 del medio. Esas 24 constelaciones son los 24 aspectos del ser, ¿sí? Esos 24 aspectos que hablan de un ser completo que necesita unificar sus aspectos para poder encontrarse en todos los tiempos y espacios. ¿Y cómo hace eso? Cuando se da cuenta de que no existe arriba y abajo, ni adentro ni afuera, sino que todos se cruzan en un único punto, que es el centro. Entonces, cuando empiezo a trazar todas las líneas de tiempo-espacio, me doy cuenta de que solo existe una única realidad entre todas ellas que las unifica, que es el centro. Por lo tanto, dejamos de ir hacia las estrellas y el cielo buscando el paraíso y empezamos a ir hacia lo profundo de la Tierra, al núcleo. Pero para llegar al núcleo hay que encontrarse con todos los otros opuestos de frente. Por eso lo que está abajo le llamamos infierno. Y nadie quiere ir. Porque ir al infierno es observarse a sí mismo como quien realmente soy, no como quien creo que soy, ¿sí? Arriba está lo que creo que soy, abajo está lo que soy. Estoy en el centro. Entonces se ha creado la imagen de un infierno abajo para que no hagamos el esfuerzo de encontrarnos como quien realmente somos. Porque obviamente para encontrar la verdad hay que pasar mucha mugre, ¿sí? Pero es un aspecto nomás, ¿no? Es solo un aspecto. Claro. Es un aspecto de la realidad. Cuando estuvimos en Comombo el año pasado, creo, no me acuerdo ya, o este año fue. Este año. ¿Este año fue? ¡Wow! Tiempo-espacio. Fue la primera vez que nos guió un oscuro en una meditación. Nunca lo había hecho. Nos guió un oscuro. A mí me da igual. Porque trabajo en la neutralidad. Entonces, el que tenga que hablar, que hable. Pero fue hubo una frase que me parece que resume todo esto. Fue dolorosa pero graciosa. Dijo, son todos una gema preciosa cubierta en mierda. ¿Así lo dijo? Así lo dijo. Ah, bueno. Era argentino. Total. Muy criollo lo dijo. Muy criollo. Entonces dijo, cuando reconozcan que esa mierda no es la mugre, sino lo que protege para que nadie toque la belleza interna, entonces habrán sabido que ustedes crearon esa mierda para defenderse y para proteger esa debilidad y maravilla que tienen en su interior. Entonces, parte del proceso es amar eso que nos cubre para poder atravesar la densidad y llegar a esa luz, ¿no? Por eso se dice atravesar la oscuridad para encontrar la iluminación. Entonces, lo que se dijo es, en estos últimos 7 años, se dijo, cuando se alineen todos
los canales de información que abran las puertas para empezar el nuevo tiempo, que supuestamente fue en la alineación esta que mucha gente participó del año 87, ¿sí? A partir del año 87, todas las personas que empezamos a nacer a partir de ese año y las personas que se empezaron a conectar a partir de ese año, no solo los que nacieron, sino las que se empezaron a conectar a partir de ese año, empezaron a seguir los patrones hacia el reencuentro consigo mismo. Y en códigos numéricos, el reencuentro consigo mismo es el 1 que se observa en sí mismo, en el otro 1, 11. Entonces, muchas personas empezaron a ver el número 11 porque empezaron a decir yo y yo, en mí mismo, yo soy, ¿sí? Entonces, al empezar a encontrarse en ese camino, los códigos 11 empezaron a marcar nuestro sendero. Cuando dijeron 11-11, aparece el 22. El esfuerzo, el trabajo de la maestría. Hay que transitar el camino. 11-11. Y luego 11-11-11, que es el código de la maestría. 33. ¿Sí? Nada que ver con Jesús. Es anterior. Entonces, ni con los masones ni nada. Es mucho más viejo. Entonces, el código. Los códigos, como decía, no tienen nada que ver con fechas. ¿Sí? A lo mejor astrológicamente influye, obviamente, pero los códigos no tienen nada que ver con que ese día va a pasar algo súper importante, ¿sí? Ese día se va a abrir un portal. No, a cada instante y en cada hora se abre un portal, porque la realidad son constantes átomos que se están abriendo, ¿sí? En ondas de frecuencia. Entonces, todo el tiempo es un portal, todo el momento es un portal. No hay un día más importante que otro. Eso es una creencia nuestra por cultura. A lo sumo, tenemos solo 4 días importantes, que era donde todos en la humanidad nos conectábamos y nos pusimos como fecha para decir, este día conectamos la red planetaria. Solsticios y equinoccios, ¿sí? Los únicos 4 días en que toda la humanidad decía, hoy nos conectamos a la red, para acordarse. Entonces, más allá de eso, los días portales, cuando empezamos a ver, porque algunas personas me dijeron, pero si el calendario gregoriano es un desastre, ¿sí? ¿Cómo saben que ese día es 11-11? Ese día no tiene nada importante. Lo importante es que mucha gente que es llamada por ese código ve el número en el calendario y sabe que ese día se tiene que conectar con todos los que están haciendo ese camino, ¿sí? Porque la suma de conciencias abre o amplifica un portal, ¿sí? Entonces, no es en sí que ese día va a pasar algo, sino que ese día hacemos que pase en función de que nos conectamos, ¿sí? Solo es una fecha que nos llama la atención. Entonces, se dice que en los portales, cada tanto tiempo, hay que reunirse o conectarse, por lo menos mentalmente, para estar en sintonía. Hace 7 años, cuando hicimos el primer 11-11 en Capilla del Monte, fue justamente con la intención de recordar. Cuantas más personas nos uníamos, más personas podíamos abrir la puerta, y por lo tanto más información podía descender, ¿no? Obviamente que la amplificación de lo que se abrió ese día permitió que el otro día bajara día por día lo que había que hacer durante el camino Harwitum en 2012, ¿sí? Que fue todo lo que hice al siguiente año. Día por día, me lo habían dicho. Lugar, país, todo. Entonces, todo ese camino. Y los posteriores, como Roma Amor y demás, toda esa información se fue dando en esos 3 días del evento del 2011. Solo que íbamos por partes, ¿no? Cuando pasara un septenio, significaba que habíamos terminado un proceso y había que empezar otro proceso. Por lo tanto, el 11-11 en sí, este que viene, no es importante porque es 11-11, sino porque se cumplen 7 años del anterior. Es decir, que cierra un ciclo de aprendizaje para empezar otro, y por lo tanto es momento de iniciar un camino diferente, ¿sí? Así es que, para poder hacerlo, había que empoderar el centro de poder, ¿sí? A través de los 24 aspectos. Entonces, el mensaje recibido cuando fui a consultar a los intraterrenos qué había que hacer ese día, era ir a los 24 puntos a abrir la biblioteca, decían. Y esos 24 puntos se reflejan en todo el mundo, en las franjas horarias de todo el planeta, pero, que significa la madre, ¿sí? Pero a su vez, también en la otra madre, que es la madre más pequeña, que es para la cual nacimos acá, que es Argentina. Argentina en los próximos 200 años tiene un rol fundamental, y es iniciar socialmente la era de Acuario. Hoy lo vemos y no tenemos ni idea de cómo... ¿Por dónde van a empezar? ¿No? ¿Por qué la Argentina?
¿Por qué Argentina? Porque geográficamente está dispuesta en la nueva latitud 33. La latitud 33 de la maestría, posición norte, latitud norte, pasa por todos los países que han creado la civilización. Atlántida, Mediterráneo, países sur del Mediterráneo, Egipto, Israel, Mesopotamia, Pakistán, Irán, Persia, ¿no? China, Tíbet, Nepal, Japón. Y del otro lado, la última vuelta, que obviamente es Estados Unidos, que pasa desde Los Ángeles por Atlanta, ¿sí? Y pasa por toda la parte sur de Estados Unidos. Por eso la latitud 33 refleja en la máxima expresión de la maestría de un territorio. Y como ahora nos basamos en el Polo Norte, todavía sigue siendo la latitud norte la que dirige todo. Hay que traer la energía del norte. Hay que bajarla del norte al sur. ¿Y Pasar... cómo se hace eso en cuanto a los ejes que vos dijiste del orden? Sí. En este sector planetario que lo ha padecido tanto y tan recientemente. Bueno, eso lo vamos a ir trabajando, en eso estamos, ¿no? Para terminar de explicar esto, es latitud 33, ¿sí? Pasa por muchos países. Y hoy, concretamente, la energía de la latitud 33 está en California, ¿sí? Por eso mismo California, Monte Shasta, son lugares importantes para la espiritualidad de hoy. Y también por Hollywood, ¿sí? Por Silicon Valley, porque ahí está Facebook, está Instagram, está todo lo que estamos usando ahora, ¿sí? Entonces la maestría de la civilización es la conexión de las redes, está en California. Ahora, por eso la maestría de este tiempo es todo acelerado, rápido, como se vive en California, básicamente. ¿Qué sucede? Cuando el magnetismo del planeta mude y cambie hacia el sur en los próximos 200 años, como frecuencialmente en una primera instancia, lo que pasa es que la latitud 33 sur empieza a tener importancia. Y eso pasa por Chile, Argentina, Uruguay, Sudáfrica y Australia. Los únicos 5 países que van a ser referentes en el próximo tiempo. Y el país por donde más pasa la latitud 33 es Argentina. Entonces, esa franja de 300 kilómetros alrededor de la latitud 33 implica que es un territorio de gestación de lo nuevo. Y Argentina geográficamente tiene la forma de una madre que está dando a luz, que está gestando, ¿sí? La panza de Buenos Aires es esa panza de embarazada. Y es de cáncer. Como es de cáncer, es la madre, ¿sí? Pero es una madre que perdió la cabeza, que es Bolivia. Entonces, así estamos, ¿no? Es una madre con problemas hormonales, sin direccionamiento, sin propósito ni misión. Simplemente hormonada, ¿sí? Tratando de parir y no puede. Entonces, como solo tenemos 200 años de historia, estamos preparándonos para lo que va a ser. En los próximos 200 va a ser, pero, como decía antes, hay que tratar la coherencia entre los 3 cuerpos, mental, emocional y físico. Para que la sociedad del futuro físicamente se plasme, necesitamos cambiar la energía emocional del país y la frecuencia mental del país. Es decir, que hay que resintonizar con la radio, ¿sí? Una nueva sintonía. Como decía, los otros planos de conciencia ya están avanzando en el reloj del tiempo porque están por ciclos astrológicos, astronómicos, que se están movilizando las frecuencias. Ahora, cuando nosotros empecemos a trabajar con esa energía en la Tierra y se plasme en la Tierra, Argentina va a ser uno de los países que se tiene que poner a la vanguardia de la transformación física en los próximos 200 años. Pero si hoy no empezamos a transformar su frecuencia y a sintonizar la onda de radio en la cual están todos los demás, entonces no va a funcionar. Concretamente, nosotros hoy le echamos la culpa a los gobiernos, al anterior, a este, al que sea, de las crisis económicas. Pero Argentina tiene crisis económica desde 1700, ¿sí? No es culpa de nadie esto, es una crisis emocional del país, en que la cultura no se amolda a quién es. No sabemos quién es. Hay mucha gente dañada en la historia de este país y de los países sudamericanos que emocionalmente no se identifican con quiénes somos realmente. Sí, seguimos diciendo, somos argentinos, pero después decimos, no, yo soy italiano también, ¿sí? Entonces, seguimos siendo otra gente que viene de otro lugar peleando con gente que vivía en este lugar. Estamos en una distopía. Estamos en una distorsión total. Entonces, pero es normal porque estamos en la adolescencia. Entonces es normal, estamos tratando de saber quiénes somos. No es nada malo esto. Pero cuando veamos crisis económicas
cada 10 años, cada 5 años, cuando sea, no sé, ¿sí? Cuando vemos la crisis económica, pensemos, ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Sí? ¿Qué siente el país a través de mí? Eso es lo que hay que ver, porque el dinero es la sangre del país y por lo tanto, justamente tiene que ver con un desequilibrio en la sangre, un desequilibrio en la historia, un desequilibrio en quién soy, un desequilibrio en la emoción, en la genética del país. Por lo tanto, más allá de que uno, no importa las veces que querramos ordenar la economía del país, siempre va a depender de la emoción del otro. Es decir que vamos a depender siempre de una circunstancia económica externa, porque somos como esa pareja que dice, no me gusta que mi marido me golpee, pero me cuida, ¿no? Entonces lo que hace es buscar gente parecida a esa persona y repite ciclos constantemente. Por eso vamos afuera a buscar soluciones que no tienen ni afuera ni adentro, ¿no? Estamos proyectando hacia afuera conflictos que solo existen acá internos. Entonces, más allá de todo eso, es algo que el planeta entero vive y va a seguir viviendo, porque el planeta es una madre. Entonces, nosotros como reflejo de eso tenemos que trabajar para conseguirlo. Naturalmente, obviamente como somos seres que tenemos esos 24 aspectos, Argentina tiene 24 aspectos que llamamos provincias y capital federal, ¿sí? 23 provincias y la capital, que son los 24 aspectos que conforman el ser de este país, que tienen que empezar a unificarse y salir de la crucifixión de la creencia que existe en este país. Pero no solo de la creencia actual, sino de la creencia desde lo que fue, ¿sí? Incluso desde los incas, quechua, mapuche, tehuelches, todos, ¿sí? Desde lo más antiguo hasta hoy. Todas esas crucifixiones de la historia en las que estamos estancados son las que hay que empezar a movilizar. Y como todo en el universo funciona por ritmos de ondas de frecuencia, la información está estancada en las ondas vibracionales que no se mueven correctamente. Entonces, más allá de que querramos transformarlo en la materia y decir vamos a trabajar por transformar la realidad física que nos rodea, si no resintonizamos primero su estado frecuencial es imposible. Entonces, para hacer este 11-11 nuevo, se dijo, se va a trabajar sobre el tiempo-espacio. El tiempo-espacio, allí se van a trabajar sobre todas las cruces que hay en la Argentina, que se reflejan en el mundo, pero que concretamente van a tener que ver con el desenlace frecuencial de este país para los próximos 200 años. Es nuestro granito de arena en la onda frecuencial. Capaz que no es nada, a lo mejor es una piedrita en este lago, lo que vayamos a hacer, pero por lo menos estamos haciendo algo, ¿sí? Entonces la intención es empezar a movilizar esa onda de frecuencia y que empiece a llegar a más personas. ¿De qué manera? No a través de la lucha, ¿sí? Porque la lucha ya se demostró durante los últimos 5.000 años que más o menos no sirve, ¿sí? ¿Por qué no sirve la lucha? Porque la lucha retroalimenta la lucha, ¿sí? Es algo natural, es algo, si yo empiezo a gritar más fuerte, el otro va a gritar más fuerte, ¿sí? Es algo natural. Si yo me quedo en silencio, el otro no va a poder gritar porque no va a tener fuerza, porque no le estoy dando yo la energía para que grite. Entonces, sé que es muy difícil después de 5.000 años decir, dejen de luchar y contemplen, ¿sí? Más allá de que hace 5.000 años hay gente que venía diciendo, contemplen, ¡pah! Y lo mataban así, porque decía, es muy lento eso, de contemplar, ¿no? Entonces más rápido ir y matar a alguien. Entonces la lucha, el conflicto, fue una solución rápida, pero una solución rápida que nos tiene como hámsters dando vueltas, ¿sí? En círculo, que se llama karma, ¿no? Seguimos una y otra vez. Para que esta vuelta se transforme en espiral ascendente, entre comillas, o hacia el centro, tenemos que resintonizar con esa frecuencia trascendental, no superior, sino trascendental a la actual, ¿sí? Es muy diferente la trascendencia a lo superior, porque cuando hablamos de superior, estamos tratando de subir a algo que tal vez no nos corresponde, ¿sí? Anécdota aparte, hay gente que hace miles y miles de años hizo todo para ascender energéticamente a la quinta dimensión, y cuando lo hizo se quedó estancada en la quinta dimensión. ¿Por qué? Porque no pasó por el proceso de integración de la cuarta. Por lo tanto, les recomiendo que vayamos paso a paso, ¿sí? Que vayamos tranquilos en relación a lo que llamamos ascensión. Por eso se llama trascender, pasar un nivel de trascendencia. Lo cual no significa que la era de Acuario, tenemos que recordar que los hippies, seguramente alguno lo habrá vivido, la época en que se empezó el despertar espiritual, se empezó dentro de la era de Piscis,
y todavía estaba muy enraigada la era de Piscis, y por lo tanto se veía la era de Acuario como un momento de paraíso, como decía antes, ¿sí? De que vamos a estar todos bien y demás. Van a pasar 2400 años y todos van a decir, ¿dónde está el paraíso? ¿Sí? Probablemente dentro de 4000 años, cuando el Capricornio ordene las cosas, ¿sí? Y ponga los pies sobre la tierra y empiece a decir, bueno, ahora lo vamos a hacer así. Capricornio. ¿Ves? Capricornio. Materializando la comunicación. Entonces, la intención, ¿cuál es? Que ese día, 11 del 11, vamos a hacer como si fuera la radio, hacer una resintonización de los 24 aspectos. Esos 24 aspectos entregan una información específica que está en lugares estratégicos del país que se fueron diciendo que eran como parques naturales o lugares céntricos de la acumulación de energía de un territorio. Por eso ya recorrí, creo que, ¿cuántas? 18 provincias. Me quedan 6, bueno, 6 con esto. Sí. Entonces, en todas esas provincias que fui corriendo, los que habían estado me vieron. ¡Bum! Sí. Lo que fui haciendo es ir a los parques a consultar al campo energético y cuántico del lugar cuál es la semilla de información que es necesaria para trabajar ese aspecto concretamente, el 11-11, para abrir la puerta. Es decir, acá no vamos a trabajar ni con maestros, ni guías, ni seres de otros planos dimensionales, sino simplemente con la información del lugar, de la energía que tiene el lugar. Elegí este lugar porque dentro del mapa de Buenos Aires es un lugar circular, con energía neuronal, que son las plantas, agua en el centro, que es conductora de información, ¿sí? Y un núcleo de información. ¿Está? Entonces, geográficamente es un lugar de más fácil acceso a la información de una ciudad, por ejemplo. ¿Por qué Capilla del Monte? ¿Por qué Capilla del Monte? No, yo no elijo Capilla del Monte. Los intraterrenos. Los intraterrenos son los que me dicen dónde es. Yo no quería hacerlo en Capilla, lo confieso. Porque está ERX. Y ERX es justamente un rejunte, un encuentro de remanentes cósmicos siderales. Entonces es donde muchas razas tienen su junta ahí para ayudarnos a nosotros a crecer y evolucionar. Entonces ese lugar es como un punto estratégico dentro de Argentina, y también las sierras de Punilla representan el plexo solar de Argentina. Punilla, en el norte de Córdoba, representan el plexo solar de Argentina, por lo tanto yo soy, ¿sí? El punto central. Entonces ahí está la información del yo soy, y en Buenos Aires está la información del yo. Lo siento, soy de Santa Fe, soy federalista. Y Alejandría. Y Alejandría. Soy de Leo, federalista, todo mal, todo mal. ¿Y las Islas Malvinas que Soy venado tuerto, todo mal. ¿Islas Malvinas tiene algún tipo de propósito en esto? Islas Malvinas, ¿Qué significa para vos? Todavía tienen que ¿Has ido? ¿Vas a ir? hay que cortar el cordón de Islas Malvinas. Malvinas son los dos gemelos. Sí. Los dos gemelos que está gestando Argentina son Sierra de la Ventaña, donde voy mañana, Sí. y que es el centro de la provincia de Buenos Aires donde vamos a trabajar, y las sierras de Tandilia. Alineadas directamente Tandilia y Ventaña son Las Malvinas. las dos Malvinas, específicamente así. Son los fetos de esa madre de Cáncer que los tiene así, Claro. ¿sí? Como una madre diciendo son mis hijos, ¿sí? Y la abuela Inglaterra Sí. que dice, pero no los sabes criar, ¿sí? Déjame que yo los cuido. ¿No hay que hacer ningún trabajo ahí entonces? ¿Ah? ¿No hay que hacer ningún trabajo ahí? digamos? Allá, sí, hay gente que ha ido a hacer Ahí, trabajo, sí, sí, sí. El trabajo que hay que hacer con ellos se llama emancipación, ¿sí? Que es cuando los hijos dicen, yo soy, ¿no? Entonces es un gran trabajo de liberación de la historia argentina en relación a las Malvinas, porque las Malvinas representan a nuestros hijos, y eso es un gran trauma para Cáncer, obviamente. Claro, es motivo. Es un gran trauma de mis hijos son míos, Claro. cuando en la constelación no es así. Los hijos son del mundo, Claro. no son ni de la abuela, Entiendo. ¿me entiendes? Sí, 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 No sí. son ni de la abuela, o de la abuela es la abuela, y la madre es la madre, pero Pero no son son, exacto.
Entonces eso va a tardar igual que nosotros haciendo el proceso emocional. Antártida fui, sí, 2 veces. Bolivia no, Argentina perdió la cabeza. ¿Qué es Bolivia? Sí, Bolivia es la conciencia. ¿Sí? El cerebro está en Uyuni y el lago Popo. ¿Sí? En esa región está la conciencia de Argentina. Mati, una preguntita. ¿Eh? Estamos sin cerebro, solo tenemos el maxilar inferior que se llama Jujuy. Acá. ¿Sí? No es un zapato, es el maxilar inferior. ¿Sí? Entonces, Jujuy, Salta, Tucumán. ¿Sí? Y obviamente, ahora tenemos la capital, ¿dónde? Yo. Sí, perdón, todo de Buenos Aires, pero es un proceso a trabajar. ¿Sí? Estamos desde el ego trabajando, por eso Dios atiende acá. Entonces, para que realmente la madre trabaje desde su verdadero ser, la capital tiene que volver al origen. ¿Dónde se fundó? Tucumán, en el corazón. Cuando logremos volver a Tucumán, al corazón, y otra vez se rija desde el corazón el país, la madre va a amar incondicionalmente. Mientras tanto es yo, es mío, todo mío, yo. Control. ¿Sí? El trabajo de la Argentina es soltar el control de la madre. Exacto. Antártida, intraterrenos. Antártida es lo mejor que hay. Antártida es como, déjenla. No metamos más gente ahí. No, porque como dijiste que fuiste 2 veces, por eso me pregunté. Sí, es la reserva de la conciencia más pura del planeta. La conciencia está reservada ahí para el momento en que deba salir. Y va a salir cuando se derritan los polos. O sea que vayan mudándose. Vayan mudándose porque viene la ola de la conciencia. La conciencia vive en el agua. Por eso la vida es conciencia. ¿Sí? Entonces el hielo es la geometría que almacena los libros de la información. 3 kilómetros de información acumulada durante millones de años en la Antártida es mucha conciencia. Cuando se derrita esa conciencia, mucho inconsciente va a quedar abajo del agua. Como verán, las catástrofes hay que reírse, ¿sí? Para que se transforme la visión y sepamos que es algo positivo. Entonces, bueno, más allá de todo esto, como dije, lo que vengo haciendo es una espiral por todo el país para llegar en esa espiral hacia el centro, en el Yo Soy, en la Sierra Norte de Córdoba. En cada uno de los lugares, como dije, voy entrando a los campos de información del lugar para tomar un dato que después lo trato de traducir. Como dije, los mensajes no son con palabras, son con geometría y datos, ¿sí? Entonces, hasta que logro entender qué significan, por ahí pasan unas horas o lo tengo que ir pensando bastante. Porque no es un ser el que habla, como dije antes. Ahora, ¿cuál es el tema? Que a mayor cantidad de personas, más fácil entrar al campo de información. Por eso dije, si alguien viene, mejor. Bueno. Lo que no les dije es que hay que meterse al agua. El melincuelo dice meterse al agua. Sí, lo vimos. ¿Todos trajeron para cambiarse? Sí, vamos. Con el celular inclusive. Con celular, todo. Entonces, Uruguay es el fruto de la acción. Es la información de lo que... Allá está la información de la sanación de todo proceso denso. O sea, que es el fruto de lo que hay que hacer. Eso es como Uruguay. ¿Y Brasil? Brasil es abrir la puerta abrir la puerta a todas las frecuencias del mundo para que reciban el poder de la madre que está en Iguazú, que es la corona de Brasil. Es el cóndor que abre sus alas para recibir a todos. Si gana Bolsonaro va a tardar un poco más. Entonces, Por eso Isis. Por eso apareció Isis. ¿qué hiciste? Cuando fuiste a Iguazú. Sí, claro. Abrir los brazos, Una consulta. la madre. Perdona, una consulta, la última. Las islas del Caribe nunca te escuché decir nada. Jamaica, República Son todos Dominicana. los dientes.
del planeta. Se le salieron. Todo lo que es Antillas, todo lo que es Antillas son todos los dientes molares Están viniendo del muchos planeta. venezolanos ahora acá. Muchos venezolanos, sí, porque Venezuela es la llama violeta de la transmutación. Entonces, que vengan más venezolanos para que, sí, para que transmute. ¿Ah? Colombia es el sol, donde está la información del espíritu que desciende por el canal de plata de Ecuador al espíritu, que es Perú, para que descienda en la conciencia de Bolivia y se plasme en el cuerpo de Argentina a través de la columna vertebral de Chile. ¡Esa! Y con la isla de Pascua y la ciudad que está sumergida ahí. La isla de Pascua es otro tema, es otra información diferente. Es un nodo fundamental del cráter de la Luna, se le llama, es la conexión directa con el primer útero de la Tierra. Hay una ciudad ahí abajo. Sí, hay de todo ahí. Y bueno, y así cada lugar del planeta. Paraguay es el registro de la información de la sanación. El secreto. El secreto de Paraguay. Es la esfinge que custodia y espera que las personas retomemos la conciencia para ser entregada. Por eso reside en el hombro de la gran mujer, esperando a que la mujer recupere su conciencia para darle la información que está debajo de sus patas. Por ahora no la sé. Así que Paraguay va a tener un rol fundamental de entregar lo que hay que hacer. Por el momento entrega otras cosas. Ni hablemos, dejando ahí. Sí. Virgen de Guadalupe es una representación de la Gran Madre, ¿sí? Del espíritu de la Gran Madre, estelar, ¿sí? Dentro de la Tierra, y México es el Padre Sabio. Es justamente el Padre y aquí es la Madre. El Padre en el norte, la Madre, y los dos perdieron la cabeza, porque la cabeza de México está en Arizona y Nuevo México en Estados Unidos. El cinturón Entonces, de fuego, ¿cómo ahí es está. la conexión? Columna vertebral No, del planeta. el cinturón de fuego. Sí, columna vertebral del planeta. Ahí está la Kundalini. La Kundalini del planeta es el cinturón de fuego. Bueno, tengo que tomar un vuelo. No sé a qué hora, pero en un rato. Ah, genial, perfecto. Hablé lo necesario, creo. El corazón nuestro, nuestro cuerpo, cumple un rol fundamental en esto. El corazón nuestro es el segundo cerebro. Tenemos 3 cerebros que piensan autónomamente, que es, obviamente, el cerebro, 3 mentes. Cerebro, corazón, intestino. ¿Sí? Entonces, esos 3 son los que tienen que entrar de acuerdo para hacer conciencia. Si no es mente. Son 3 tipos de mente. Entonces, el corazón es el punto medio que unifica a las otras 2. Exacto. Por eso se dice volver al corazón, porque es unificar la parte densa con la parte sutil en un solo punto. Y cuando uno entra al corazón, da y recibe, ¿sí? Por eso existen los brazos y las manos, en equilibrio. Mientras tanto, damos y recibimos esperando, con Hacer cualquier técnica con el corazón. cualquier técnica con el corazón, cualquier terapia, cualquier cosa ayuda. Porque recordemos, todos somos diferentes, entonces a cada uno nos va a ayudar algo diferente. No hay una única verdad. La única verdad es que todos tenemos razón. Y eso es un problema. Por eso los atlantes decidieron matar al resto. ¿No? Eso se repite. Sí. ¿Provincia? Provincia de Buenos Aires es la panza gestadora. Y Buenos Aires capital, acá, es el punto externo que conecta el cordón umbilical, digamos, hacia afuera, que es el cordón de plata del espíritu del neonato, digamos, ¿no? Que es el cordón de plata, el río de la Plata. Que ahora me enteré que están poniendo placas por debajo, así que bueno, tendremos un espíritu un poco raro. ¿Cómo? En el centro. Ah, sí. Sí, que quieren... Sí, lo escuché. Pero bueno, eso, a ver cómo sale esto. Sí. Ah, sí. Es como una mujer también, sí. Es un reflejo del yo, ¿no? Entonces por eso la idea es venir acá, ¿no? Y trabajar. Porque este punto de acá es punto neurálgico natural, podríamos decir, entre comillas natural, de los parques naturales
del resto de Argentina. Así como en el Congreso se acumula toda la parte superficial, acá podría interpretarse que es un lugar de reflejo del resto del país. Entonces la intención es unificar todas esas informaciones y, supongo, liberarlas del yo, ¿no? O sea que la misma gente de acá tiene que liberar el yo, ¿sí? Esa es la intención. Sí, más barato. El cambio favorece. Sí, sí, sí. No, me decía que hay hay canalizaciones que dicen que ciudades etéricas que están en el Monte Yasta están pasando ahora para Córdoba por el cambio del dólar. Es más barato. Pero no, en sí, sí, sí. Entonces, porque la energía de la latitud 33 está pasando de norte a sur. Entonces todo lo que estaba en el norte, Shambhala en el Tíbet, pasa a los Andes acá, se está mudando. Sí, va a haber gente. En el 11-11 va a haber gente y no gente, seguramente. Va a haber de todo. No se confundan con gente rara. La gente rara vamos a ver muchos, pero la latitud 33 representa la gestación. Estaría en este nivel, sí, por ahí. Liberar el yo es soltar la creencia de quiénes somos para realmente ser. Eso es liberar el yo. Entonces es soltar la creencia de, por ejemplo, somos argentinos, por ejemplo, y somos la capital, por ejemplo. Es liberar la energía de acumulación de la personalidad. Que eso no solo, o sea, eso afecta a grandes escalas, pero después cuando lo pasamos en nuestras vidas es así. Nosotros mismos estamos viviendo en propia piel lo que también viven los países, el planeta y el sistema en general. El habernos creído que somos lo que no somos, ¿no? Se llama personalidad o persona, que viene de la palabra parasonar, ¿sí? Que significa máscara. ¿Está bien? ¿Sí? En la época romana, en los teatros, como no había micrófono, se ponían máscaras con o sonrisa, sí, o triste, ¿sí? Las del teatro. Sí, sí, sí. ¿Ves? Pero eso era ¿para qué? Para que la gente de lejos supiera si lo que estaba expresando era triste, feliz o lo que sea, y la máscara resonaba y hacía como un eco para que se escuchara en todo el anfiteatro. Entonces se llamaba, máscara era personé o para sonar, ¿sí? Para que resuene mejor. Entonces todo lo que se llama personalidad es solo una forma de comunicar lo que está en mí hacia afuera, pero no lo que realmente soy, porque es actuación, ¿sí? Entonces significa máscara. La personalidad son todas las máscaras que nos ponemos para poder mostrar quiénes somos, pero no somos eso. Es una herramienta nada más para poder hacernos ver. Entonces uno de los grandes trabajos es liberarnos de la máscara, ¿no? Y eso es el yo. El yo es liberarse de la personalidad. Y solo sonar o resonar. O sea, no personar, sino resonar, ¿sí? Y cuando uno resuena en sí mismo, todos los demás empiezan a resonar sin necesidad de que yo vaya y me meta en su vida, vibrando, ¿no? De esto de, hay que hacer esto. No, yo lo hago y el que resuena, sin persona, vibra, ¿sí? No hay una técnica, no hay una forma. No existe nada. Hagan lo que quieran. No existe. Hay un montón de cosas, usen la que les sirva. De todas formas, ese 11 que vos vas a estar allá y yo no sé si voy a estar capaz, sí, todos podemos conectarnos desde los diferentes lugares donde vos estés. Yo a partir de que llegue a Capilla voy a publicar toda la tarea que las personas que están y las que no están
hagan desde sus lugares. No hace falta ir al encuentro 11-11, porque el portal es planetario, no es en capilla, ¿sí? Entonces, la intención es revivir, o sea, volver a conectarnos los que fuimos para hacer una siguiente parte de la tarea. Pero todos aquellos que estén en red se conectan y va a estar transmitido en vivo, online. No tengo ni idea, todavía no entré. Ahora nos vamos a girar. Ahora vamos a empezar. Yo también me tengo que ir. Bueno, vamos que no tengo tiempo. Bueno, esperen que les explico un poco más o menos de lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la intención? Como les digo, muchos nos tenemos que ir. Yo personalmente me tengo que ir a Bahía Blanca, ahora en un ratito, ¿sí? Entonces tampoco me puedo quedar mucho rato acá, ¿sí? Me tengo que ir. Entonces vamos a estar acá, probablemente sean 10 minutos, probablemente sea más, vamos a fluir, ¿sí? Pero solo les voy a pedir algo, que cada uno, esperen un momento, que cada uno haga exactamente lo que sienta desde su físico, su emoción y su conciencia, ¿sí? A través de la resonancia. Lo único que les pido es que en algún momento puedan emitir, aunque sea un sonido nasal, lo que sea, ¿sí? Si trajeron instrumentos, lo que sea. No es una activación, ¿sí? Pero los sonidos permiten que las ondas de frecuencia abran las puertas, ¿sí? Entonces lo que ustedes sientan, lo que ustedes tengan para entregar, va a servir, ¿sí? Yo voy a hacer la mía, no sigan lo que hago porque va a ser raro, ¿sí? Pero hagan cada uno lo que vinieron a hacer y a entregar. Lo que más necesitamos es que cada uno desde su centro aporte en energía para abrir las puertas y buscar la información específica, ¿sí? De esta ciudad para el resto. ¿Está? Gracias. No hace falta que estemos todos acá, ni sentados ni nada. Podemos estar alrededor, cerca del agua, donde lo sientan. ¿Está? Gracias. Gracias. Bueno, esperen, que antes, desde ya les aclaro que por ahí tardo un rato en volver, así que voy a estar un poco tonto, ¿sí? Por lo tanto, desde ya les agradezco por haber venido, ¿sí? Gracias a todos por venir, por escuchar, por compartir y por tomarse la tarea, ¿sí? Y como dije, el 11-11 es solo un pretexto de encuentro. La tarea sigue 7 años más. Así que nos vamos a seguir besando. Bueno, muchas gracias a todos.
Acomodaron los patos, ¿no? Los patitos en fila. Vamos.